María Teresa Toral, que era una química madrileña que luego además se hizo bastante famosa en México como grabadora, como artista, cuenta en una de sus biografías cómo se cortó las trenzas y se dejó el pelo corto para tener una apariencia más masculina al entrar en la universidad, ¿no? Y bueno, pues uno de los informes que se hizo sobre los contenidos en educación secundaria de un proyecto llamado Proyecto Trace mostraba precisamente que en los materiales escolares las mujeres solo ocupan un 7% del porcentaje en el contenido de los libros, mientras que en historia o ciencias la presencia de las mujeres todavía desciende solo al 5%, ¿no? Y en tecnología al 1%. Bueno, pues ha pasado ya tiempo de esta fotografía de la conferencia Solvay, ¿no? Donde grandes científicos se reunieron y tenemos aquí a la única mujer que pudo disfrutar de esa conferencia sobre física, que tenía personajes tan grandes como Einstein, como podéis ver en la fotografía. Y bueno, pues un poco la idea es que esta imagen empiece a desaparecer, ¿no? Que empezamos a ver más caras femeninas en las academias, en las instituciones, en los museos. Porque los museos, al fin y al cabo, son poderosos agentes de cambio social en nuestras comunidades y al final depende de nosotras y depende de nosotros hacer que esto suceda, ¿no? Que realmente cambie. Y bueno, una de las iniciativas también que me parece interesante es esta No More Matildas, que habla de todas esas científicas invisibilizadas y de cómo hubiera sido su vida si su género no hubiera sido el mismo. Y bueno, ya acabando, pues simplemente comentar que esto no es una cuestión que ya esté superada. Precisamente os he traído algunas noticias bastante recientes de cómo bueno, se han hecho encuestas, se han hecho estudios que muestran que el 85% de los artistas son blancos, el 87% son hombres, por lo tanto todavía tenemos mucho trabajo por hacer en cualquiera de los grupos, de los colectivos infrarrepresentados, ya sea por cuestiones de género o por cuestiones raciales o por cualquiera de esas diferencias, ¿no? Y bueno, ahí está el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, que precisamente incluye la perspectiva de género como uno de sus grandes objetivos para el futuro próximo. Y bueno, pues establece estas tres ideas principales: que los museos analicen las narrativas expresadas desde una perspectiva de igualdad de género, que se establezcan políticas de igualdad de género, que los museos trabajen con el público, que el personal y los programas desde una perspectiva de igualdad de género y que esas ideas se materialicen en sí. Es decir, hablando con los públicos podemos saber qué es lo que les interesa, ¿no? Qué quiere nuestra sociedad contemporánea. Y a su vez esto es positivo para los museos, creo yo, porque también hacen que sus contenidos sean más atractivos, que su comunidad participe de ese mismo discurso expositivo. Y por último, recomiendan que los museos empleen el análisis interseccional, raza, etnicidad, género, categoría social, religión, etcétera, etcétera. Que se haga viable ese propio concepto de inclusión dentro de los museos, ¿no? Y bueno, ya para acabar, unas breves conclusiones. Sobre todo, revisar nuestros discursos expositivos en torno a la autoridad, a esas figuras que representamos como grandes figuras de autoridad, como grandes hombres ilustres tradicionalmente, como he dicho, ¿no? Cuestionar esa misma idea de lo masculino. La inclusión de la diversidad en puestos de responsabilidad, es decir, cuantas más mujeres o cuanta más diversidad en general de género, de raza, de etnia haya en puestos de responsabilidad, en toma de decisiones, más diversidad habrá finalmente en nuestros discursos expositivos, ¿no? Generar referentes nuevos, eso que estaba comentando antes. No solo es necesario hablar de los grandes personajes, podemos hablar de resiliencia, podemos hablar de personajes que se han superado a sí mismos, podemos hablar de personajes que lo han tenido muy difícil y que pueden servir de ejemplo para todas nosotras. Recuperar esas historias de vida como modelos de superación. Y, sobre todo, pensar en el poder que el arte y los medios de comunicación
tienen para romper esos estereotipos. Vivimos rodeados de imágenes y el poder de esas imágenes tiene una capacidad de cambio que debemos aceptar y que debemos utilizar. Y bueno, con esto ya finalizo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente, excelente. Muchas gracias por su conferencia. Vamos a pasar a la ronda de leer algunos de los comentarios que nos están haciendo a vivo a través de YouTube. Y si nos da tiempo, también me encantaría aprovechar esta ocasión para hacerle también un par de preguntas. Pero bueno, vamos a comenzar con el público que está hoy en vivo. Primeramente, Natalia Madrini. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Nos están viendo desde allá. Jacqueline Hernández nos dice, buenos días, excelente tema y saludos. Pero también ella nos tiene una pregunta. Excelente ponencia, doctora Elisa. ¿Considera que en los museos se siguen reproduciendo y transmitiendo modelos heredados de otras épocas? Y Mariana Garza nos comenta, muy interesante, mis hijas y yo escuchando la presentación. Voy a dar un par de comentarios más y voy a dar espacio para que le responda a Jacqueline. Sandra González, no solo se debe seguir hablando de la perspectiva de género, sino llevarlo a la práctica por parte de las instituciones. Norma Páez, saludos desde la Ciudad de México. Rosa Isela, excelente charla, muchas gracias. Adelante, doctora. Bueno, pues evidentemente sí, ¿no? Los museos siguen reproduciendo modelos antiguos porque por su propio modelo de creación, casi todos los museos se crean a partir de la Ilustración. En el siglo XVIII se crean los grandes museos, ¿no? El Louvre, el British Museum y posteriormente otros grandes museos como el Smithsonian, ¿no? Parten de esa misma idea del hombre ilustrado, del hombre intelectual, y esos mismos modelos son los que venimos repitiendo durante pues, prácticamente toda la historia, ¿no? Existe mucho miedo a hacer revisiones de las exposiciones, yo creo, en los museos, sobre todo a eliminar, evidentemente. Yo no creo que se deban eliminar los grandes referentes antiguos o los antiguos modelos, pero sí quizá debemos repensarlos y debemos incorporar nuevos referentes, ¿no? Porque vivimos en, bueno, hay un libro precisamente que habla de eso, no me acuerdo exactamente del título, ¿no? Pero es algo así como museos coloniales en una sociedad poscolonial. Y es así, tenemos que pensar que estamos en una sociedad cambiante contemporánea y que necesitamos nuevos referentes y que esa diversidad que existe a día de hoy esté realmente presente en los museos. Muy bien. ¿Algún comentario por responder? Sí, bueno, es que de hecho hay muchos comentarios y en realidad prácticamente todos son de felicitaciones.